A pesar de estar viviendo un resurgimiento en su carrera, Félix Cumbé enfrentó una batalla crítica en las últimas semanas de su vida. El artista ingresó al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, con la esperanza de estabilizar su delicado estado de salud. Allí, los especialistas recomendaron un procedimiento de cateterismo para intentar mejorar la función de su corazón. Aunque se realizaron múltiples esfuerzos médicos, Félix Cumbé sufrió varios paros cardíacos que no lograron revertirse. Su esposa, Fanny Carolina Adames, se mantuvo a su lado en cada momento, presenciando la lucha final de quien, con 63 años, había ganado el cariño popular a base de talento y dedicación. Las secuelas de un accidente cerebrovascular en mayo de 2024, sumadas a complicaciones renales y retención de líquidos en los pulmones, marcaron la recta final de un músico que, pese a las adversidades, se mantenía firme en su pasión por los escenarios. Gracias al fenómeno viral de su tema Fui Fua, sus seguidores bailaban su contagiosa bachata mientras él lidiaba con hospitalizaciones, paros cardiorrespiratorios y la inminencia de una cirugía de corazón que, en teoría, debía hacerse para sustituirle una válvula. En esas circunstancias, la vida lo sorprendió con un brusco desenlace que sacudió al mundo del entretenimiento dominicano. Resulta llamativo cómo, a lo largo de los años, habló en diversas entrevistas de los 11 infartos que había sufrido, de un edema pulmonar y de al menos un derrame cerebral que lo dejó temporalmente sin movilidad en un brazo y una pierna. Se definía a sí mismo como un milagro de Dios. Hasta la víspera de su partida sostuvo que, si estaba vivo, era con un propósito divino. La salud como amenaza constante. En un conmovedor fragmento de entrevista, Félix Cumbé comentó que sufrió un edema pulmonar tan severo que lo hizo caer inconsciente. Como él mismo relataba, caí muerto. Un vecino tuvo que darme aire boca a boca. Este suceso, que califica como feo, se sumó a una sucesión de complicaciones. 5 días después, tuvo lo que identificó como un síncope y posteriormente un derrame cerebral que le afectó la movilidad. Su esposa, Fanny, confirmó que dejó de mover el brazo y la pierna derechos. Aunque luego recuperó parte de la movilidad, el susto fue tremendo. La enfermedad de Félix Cumbé tuvo un impacto profundo en su entorno familiar y social, afectando especialmente a su esposa Fanny y su hija Katy, quienes lo acompañaron en momentos críticos, mientras que otros conocidos se alejaron. Su fe y resiliencia fueron claves para sobrellevar la situación, destacando su creencia en los milagros y la importancia de abandonar hábitos perjudiciales. También criticó la indiferencia del medio artístico ante su padecimiento, lo que lo llevó a hacer pública su necesidad de una cirugía cardíaca costosa. Habiendo comprendido el peso de la enfermedad y el desenlace de su vida, corresponde viajar a sus orígenes, sus inicios artísticos y su irrupción como compositor prolífico. Félix Cumbé nació en Puerto Príncipe, Haití, con el nombre de Critz Sterling, aunque en otras entrevistas él mismo se identificó también como Stelling Fritz. Existen variaciones debido a la dificultad de los registros en su momento. Corría el año 1977 cuando, con apenas 13 años, cruzó la frontera que separa a Haití y República Dominicana. La travesía no fue nada sencilla. En un testimonio conmovedor, narró que lo hizo en burro desde Cabo Haitiano hasta Juana Méndez, para luego cruzar a pie el río Masacre y continuar su trayecto hacia Jaina, donde vivía una hermana suya. Aquello implicó pasar hambre y adentrarse a un país cuyo idioma desconocía casi por completo. Ya en suelo dominicano, vivió primero en Jaina y luego en distintas zonas de Santo Domingo. Para sobrevivir, puso blocs en construcciones y aprendió a hacer pisos de granito y otros oficios. El choque de culturas y la necesidad de comunicarse en español lo impulsaron a inscribirse en escuelitas barriales, donde aprendió a leer y a escribir en su nuevo idioma. Sin embargo, la pasión por la música estaba latente desde su niñez. Contaba que, de niño, se escondía para escuchar orquestas o pegaba un papel al peine para hacer vibrar sonidos que luego transformaba en melodías. Este amor incipiente pronto lo llevaría a incursionar en agrupaciones dominicanas. Su debut musical formal en República Dominicana ocurrió con una pequeña agrupación llamada Buffy Combo de Haití, donde coincidió con Michel Batista.
Allí empezó a cantar en español y en criollo haitiano, alternando con rítmicas de compa. Aunque el estilo musical dominante en Haití era el compa, el destino de Félix Cumbé no tardaría en orientarse hacia el merengue, género insignia de la República Dominicana. En los años de apogeo del merengue, Fernando Villalona despuntaba como una de las grandes voces dominicanas. Cuentan que Cumbé, siendo aún muy joven, se presentaba con frecuencia en la casa de Villalona, en el sector de Los Praditos, esperando la ocasión para mostrarle sus composiciones. Fue allí donde surgió su primera gran oportunidad. Villalona ensayaba un merengue instrumental titulado Feli Cumbé, haciendo alusión a uno de los saxofonistas de su orquesta, que se apellidaba igualmente Cumbé. Sin embargo, carecía de letra. El joven Chris Sterling se ofreció a escribir la parte lírica y, con la venia de Villalona, compuso ese contagioso merengue que iniciaba con el estribillo. A mí me llaman Feli Cumbé, porque me llaman de esa manera. La grabación culminó con éxito, e incluso el propio Villalona invitó a Cumbé, compositor, a acompañarlo en varias presentaciones de televisión, como el emblemático Show del Mediodía. Así se popularizó el nombre artístico Félix Cumbé. La buena acogida del tema Feli Cumbé motivó a Fernando Villalona a pedirle más composiciones. En 1979, o finales de los 70, se gestó Déjame Volver, un merengue que se convertiría en otro éxito rotundo. Cumbé relataba que, cuando Villalona atravesó un momento difícil en Santiago, estuvo detenido, él viajó a llevarle el demo de esta nueva canción. A su salida, Villalona la grabó y cosechó gran popularidad. Así, el joven haitiano se catapultó como compositor clave en el repertorio de El Mayimbe Villalona. Otro gran capítulo en la vida de Félix Cumbé se escribe al lado del maestro Aníbal Bravo. Tras ver el talento y la capacidad compositora de Cumbé, Aníbal lo incorporó a su orquesta. El debut vino de la mano de El Gatico, un merengue que ya había sido grabado por Germán Núñez, pero que no alcanzó trascendencia sino hasta la versión en la voz de Cumbé. Aquel merengue, sumado a otros como Filete, Tonto No y El Gritico, marcó una época de gran actividad para Aníbal Bravo y su agrupación. Fueron tiempos de presentaciones en televisión, giras internacionales y un contacto más firme de Félix con el merengue dominicano de la época. No obstante, como ocurre en muchas orquestas, los roces internos y la distribución de los sueldos produjeron tensiones. Félix aspiraba a ganar lo mismo que algunos de sus compañeros más antiguos, y esto lo empujó a abandonar la orquesta. Después, se involucró en otros proyectos, incluso con grupos de compa. Con Fran Dugué, llegó a grabar Juanita la Cafetera y a explorar mezclas, pero los proyectos se disolvían por falta de estabilidad y apoyo económico. Poco a poco, fue quedando rezagado y enfrentándose a periodos de hambre y precariedad. Aunque el merengue lo había encumbrado, fue la bachata la que más tarde rescataría la carrera de Félix Cumbé. En un momento de baja, donde literal y metafóricamente pasaba hambre, según sus propias palabras, recibió la visita inesperada de un grupo de bachateros locales que deseaban montar algunos de sus temas. Así nació Cuánto Lloré, la primera bachata que Félix consideró realmente suya y que formó parte de la producción Bachateando. Con el productor Fran Dugué, lanzó luego Rompe Corazones y Eso de Apató. Aunque él aseguraba no haber recibido regalías justas, estos discos se convirtieron en referencia dentro de la bachata de los años 90. Con las redes sociales y la eclosión de plataformas como TikTok, un viejo tema suyo, Fui Fuá, se convirtió en fenómeno viral. Según narró el propio Cumbé, todo comenzó con una TikToker llamada Chelly, quien popularizó la canción con sus peculiares bailes. Para sorpresa del propio Félix Cumbé, Fui Fuá se posicionó en listas de popularidad, apareciendo en emisoras y en historias de redes sociales. Muchos le preguntaban de dónde salió ese tema y por qué tenía una sonoridad tan misteriosa. Él respondió que se trataba de una composición de hace más de 25 años, basada en una historia de corte imaginario, y que no tenía nada que ver con ritos ocultos o pactos diabólicos. Dada la singular melodía y la presencia de frases repetitivas como fui fuá,
surgieron rumores de que la canción podría tener connotaciones espirituales no cristianas. Alguien incluso sugirió que podía ser satánica. Cumbé reaccionó enérgicamente, aclarando que toda su vida ha creído en Dios, y que el tema era producto de su creatividad, no de pactos diabólicos. Subrayaba que otros artistas han cantado sobre pactos con el diablo sin controversias, y consideraba que la atención mediática se debía a preconceptos raciales y a la curiosidad por su nacionalidad haitiana. Mientras se popularizaba Fui Foi en medio de su crisis de salud, Félix afirmaba haber aceptado a Jesucristo, compaginando su devoción con su faceta musical. Había un aire de testimonio en sus discursos. Hablaba de cómo Dios lo había salvado repetidas veces en situaciones de infarto o derrames cerebrales. En los escenarios, a menudo aparecía con su esposa, Fanny, y en ocasiones con su hija, Katy, pianista del grupo. Fanny no solo lo acompañaba en sus presentaciones, sino que se ocupó de él durante las hospitalizaciones y lo impulsó a no rendirse cuando la economía escaseaba y las cuentas médicas se acumulaban. Por su parte, Katie Cumbé testimoniaba: «Yo no conocía la verdad de lo que mi padre estaba pasando hasta que empecé a quedarme con él, porque en la noche podía necesitar aire o atención urgente. Así me di cuenta de la magnitud de su problema de salud». Detrás de su aparente informalidad, Félix era un hombre que siempre cargaba un cuaderno y un lápiz para anotar ideas de canciones. En algunos casos, él mismo contó que se inspiraba en diálogos cotidianos de gente de barrio, en discusiones de parejas y en su propia experiencia con el amor y el desamor. En su repertorio hay merengues, bachatas y hasta algo de salsa, con una paleta temática que va desde el humor, Filete, El Gatico, al romanticismo, Déjame volver, y la crítica social, Los Habladores, en bachata. Uno de sus logros personales fue la nacionalización dominicana. Luego de vivir décadas en República Dominicana y de tener una familia formada en el país, obtuvo la documentación que oficializó lo que ya era un sentir profundo. Él se sentía dominicano de corazón. No obstante, siempre sostuvo su identidad haitiana con orgullo, mostrando agradecimiento hacia la nación que lo acogió y con la que pudo desarrollar su carrera. Ejemplo de ello era su frase recurrente: «Yo vengo de Haití, pero Dios me puso aquí y me dio muchas bendiciones». Félix Cumbé enfrentó el tramo final de su vida con valentía, a pesar de las graves secuelas de un accidente cerebrovascular ocurrido en mayo de 2024. Perdió fuerza en su brazo y pierna, pero continuó presentándose en escenarios, recibiendo el cariño del público. En enero, un edema pulmonar lo dejó inconsciente, lo que lo llevó a ser hospitalizado varias veces hasta quedar ingresado por días. Además de sus complicaciones respiratorias, padecía de problemas cardíacos severos, habiendo sufrido 11 infartos y necesitando un bypass triple y un cambio de válvula, costos que resultaban inalcanzables para su familia. Aún así, mantenía su fe y su compromiso con la música, convencido de que cada día era un regalo divino. Su salud se deterioraba rápidamente con la anemia crónica, que reducía peligrosamente sus niveles de hemoglobina y le impedía realizar actividades cotidianas. Aunque recibía transfusiones, la mejoría era momentánea, y su temor a las deudas médicas lo hacía rehuir hospitalizaciones prolongadas. En medio de esta fragilidad, su canción Fui Foi resurgió inesperadamente, convirtiéndose en un éxito viral. En una de sus últimas presentaciones, se emocionó al ver al público corear su tema, conmovido por el reconocimiento tardío de su música, aunque consciente de que quizás no quedaban muchas oportunidades más para disfrutarlo. Su hija Katy pidió una cadena de oración por su vida, pero Cumbé lamentó que algunos colegas que consideraba amigos nunca se interesaron por su estado. Finalmente, tras un cateterismo para evaluar el estado de sus arterias, sufrió 2 paros cardíacos consecutivos la noche del martes, sin lograr resistir. Su muerte conmocionó al público, que aún no asimilaba su grave estado de salud. Su familia confirmó la noticia con la esperanza de que pudiera recuperarse, pero agradeció las muestras de cariño y el reconocimiento a su legado. En redes sociales, artistas de diversas generaciones recordaron su humildad y pasión por la música, resaltando su fe inquebrantable y su amor por la cultura dominicana, dejando en la memoria colectiva el recuerdo de su inigualable espíritu.